sí, de acuerdo, gracias. Ok, bueno, vamos a poner a grabar a partir de ahora. Buenas noches, soy Mabel Goretti Chala Trujillo. Estamos Katia y yo aquí en esta sesión. Yo muy contenta de poder compartir con Katia esta noche. Y bueno, para quien no pudo asistir a esta sesión, pues el objetivo que tenemos planteado es que podamos dejar muy claro de qué se trata nuestra práctica en este módulo. Del campo aplicado de los procesos organizacionales, ¿no? Yo pensé en dejar una grabación desde el comienzo, como digamos que he entendido también que es distinto tener un texto plano a tener un video, una voz de un humano, pero dije, no, pues vamos a citar a una sesión, igual pues si no pueden venir, aquí queda grabada. Entonces, Katia, lo que yo voy a hacer es poner en pantalla nuestra programación de actividades, voy a explicar de qué se trata, es básicamente lo que dice en la letra, pero con el objetivo de, que ya mencioné, como ponerle voz y rostro a esas letras y tú bien puedas interrumpir, simplemente abre tu micrófono en cualquier momento de mi discurso cuando tú sientas que tienes alguna pregunta o requieres comentar algo. Igual, si no lo tienes durante todo la explicación, entonces pues al final podemos platicar un poquito de si está claro y bueno, podrás hacer tus comentarios también. ¿Estás de acuerdo? Sí, muchísimas gracias. Sí, de acuerdo. Ok, entonces voy a poner aquí la pantalla, ya tengo ubicada la parte de nuestra programación de actividades donde está justamente esto que empieza mañana sobre la primera fase de la práctica, que sería la segunda fase de nuestro módulo. La primera, pues, fue todo este recorrido teórico que hicimos, estas tareas que hicimos, estos cuestionarios que respondimos para llegar ya teniendo esa claridad teórica a esta elaboración del proyecto de práctica. ¿En qué consiste? Tres fases. Esta primera, que es la segunda del módulo, repito, pues tiene que ver con que tú como estudiante puedas, ya teniendo esa claridad teórica, vuelves a revisar los temas que hemos visto, vuelves a revisar esas funciones profesionales del psicólogo en la organización y haces una breve descripción teórica de esas funciones profesionales para que además, recordando de qué se trata cada una de esas funciones, pues puedas escoger una de esas con la que vas a desarrollar la práctica. Aquí en pantalla, en la programación de actividades, están pues las 10 que están en las unidades uno y 2 del módulo, pero yo aquí debo hacer una aclaración nuevamente, y es que la primera, la evaluación psicológica, es una función transversal que tenemos nosotros en la organización, ¿no? O sea, nosotros no hacemos solo un proceso de evaluación por sí mismo, sino que hacemos evaluación psicológica en reclutamiento, en el proceso de selección de personal, hacemos evaluación como una primera fase de diagnóstico en la capacitación. Hacemos evaluación en ergonomía para ver diferentes cuestiones de los puestos físicos de trabajo o bueno, también digamos estas cuestiones de el espacio que ocupa una persona para poder desarrollar sus actividades. Hacemos evaluación o recolección de información cuando hacemos un análisis y descripción de puestos. Por supuesto que hacemos una evaluación psicológica para evaluar el desempeño de los trabajadores y así sucesivamente en las funciones de la 2 a la 10, pues está transversalizada la evaluación psicológica. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que no vayamos a escoger esta evaluación psicológica como proceso para hacer la práctica, porque si tú me escribes eso en el anteproyecto, lo que yo te voy a preguntar es si ibas a hacer evaluación psicológica en cuál de los otros procesos. ¿Por qué yo lo listé así en la programación de actividades? Porque así está organizado el módulo. Entonces, digamos, como siguiendo esos parámetros que nos da Suayed sobre la programación analítica que tiene el módulo, pues es que yo he seguido como este orden. ¿M? Entonces, escogiendo una de esas funciones, pues lo que debes pensar luego
Bueno, escribir, por supuesto, en ese anteproyecto cuáles son las motivaciones para esa elección, esas motivaciones que tienes tú, personales, en tu rol de estudiante, por qué te interesaría esta y no otra. ¿M? Y adicionalmente debes pensar si esa práctica tú la vas a hacer en una organización real, donde te den el permiso de recoger la información necesaria para hacer eso, o en una organización ficticia. ¿Cómo es esto? Pues de que ahorita, en la medida en que vamos viendo las otras fases de la práctica, yo voy a ir reforzando esta elección, si puede ser en una empresa, en una organización real o en una ficticia. Entonces, simplemente ten presente tus, digamos, tus cuestiones personales de tu vida actual, el tiempo que tienes disponible, si tienes acceso directo a una organización en donde puedas hacer esta práctica. eh, y bueno, digamos que la práctica que te ocupes, de que la práctica sea significativa, que realmente puedas traer esos elementos teóricos que hemos estudiado en las unidades uno y 2 a este proceso. Esto me interesa muchísimo, por eso también lo dejo como a tu criterio, porque yo también pudiera decir, hagamos una práctica con este proceso, con esta función, pero la idea es que vaya siendo como muy orgánico y que tú lo vayas poniendo, insisto, esos elementos teóricos en esta función práctica. Entonces, cuando hayas tomado esas decisiones, estructuras un documento que es el que me vas a entregar, que constituye el anteproyecto, con una introducción, una breve descripción de lo que tiene ese documento, una breve descripción también de las funciones profesionales del psicólogo, todas esas en lista desarrollando brevemente qué significa o qué implica o de qué se trata cada una de esas funciones con las respectivas citas bibliográficas y diciendo, y entonces escojo la función tal, explicando por qué escoges esa función, cuáles son tus motivos para eso. Finalmente, escribes si decides hacer esta práctica en una organización real o ficticia. Ya. Incluye las referencias en el formato APA que está dispuesto en nuestra misma aula virtual. Lo entregas a más tardar el 26 de abril y a más tardar el 3 de mayo tendrás la retroalimentación de mi parte. Yo hago una retroalimentación detallada, lo más detallada posible, y ahí te escribo al final, tu anteproyecto está aprobado o no está aprobado. La idea es que esté aprobado, ¿m? Para poder seguir adelante. Yo espero que con esta explicación, y si tienes dudas de aquí a allá, pues simplemente escríbeme por la mensajería del aula. Yo con mucho gusto las aclararé para que ojalá vayamos al punto de que el 3 de mayo a más tardar tengas la aprobación. En caso de que no la tuvieras, lo que yo voy a hacer es decirte no está aprobado por tal y tal cosa. Te doy una siguiente oportunidad para que ajustes ese anteproyecto. La calificación se va a mantener la que yo dé en esa primera revisión, pero tú podrás ajustarlo, sobre todo es para que vayas claro o clara a hacer la siguiente fase de la práctica. Realmente ese es el sentido, ¿no? Partiendo de lo que ya dije, que ojalá la práctica sea lo más significativa posible. Una vez, entonces, bueno, tú podrás ajustar si hay necesidad de hacerlo. Ojalá no lleguemos a ese punto, pero en caso tal, entonces ajustas, yo vuelvo a revisar, espero que ahí ya quede aprobado. Si no, ya no podrías continuar con la práctica y ya reprobarías el módulo. Espero que eso no suceda. Y ya de todos modos el tiempo mientras corriges y mientras yo vuelvo a retroalimentar, pues va pasando ya de la siguiente fase. O sea que ahí vas perdiendo unos días porque pues yo no voy a ampliar a cambiar la fecha de la fase 3 del módulo de la fase segunda de la práctica, ¿no? Espero que eso quede claro también. Hasta ahí, Katia, ¿cómo vamos? Muy bien, yo dos cosas nada más. La primera, a mí, bueno, ya había revisado esta parte del programa y me interesa trabajar con una empresa, ficticia. En mi caso, me gustaría hacerlo con una aerolínea, porque como yo trabajé un tiempo en una aerolínea,
observé algunas cosas que pienso que se pueden aplicar dentro de lo que es el psicólogo social. Y entonces, en este caso, al ser una empresa ficticia, eh, pienso que justo como no voy a poder tener tan de cerca, digamos, la observación de la aplicación de esto, sería mejor, por lo que está diciendo de los tiempos, mandarla antes, ¿verdad? Tal vez una semana antes de la fecha límite para tener un buen tiempo de si hay alguna modificación poder realizarla, ¿verdad? Sí, sin embargo, debo decirte que lo que yo suelo hacer es que yo no empiezo a calificar sino hasta que el plazo se venza. ¿Por qué Ah, ok, hago muy bien. esto? Porque yo no sé qué estudiantes se conocen con quién y yo, digamos, tratando de ser transparente y limpia en la información que tenga el estudiante antes de la revisión, antes de que haga el trabajo, pues si yo reviso o sea, solo por dar un ejemplo, porque te digo, yo no sé quién se relaciona con quién de mis estudiantes. Entonces, si yo reviso el trabajo de María y María le cuenta a Juan que no ha hecho el trabajo, ay, es que la profesora ahí dijo tal cosa, no sé qué, pues Juan ya tiene elementos para hacer mejor su trabajo y eso lo Sí, sí, sí. pondría en una ventaja que no tuvo la persona que entregó primero el trabajo y que yo revisé primero. ¿Sí? Esa es la razón por Ah, la que pero, Katia, yo suelo dar aquí, te la ofrezco a ti y si algún estudiante está escuchando esta grabación, pues lo que yo ofrezco es que me envíes antes de la entrega formal en en el aula. en el aula, me envíes al correo y yo ahí hago una revisión detallada y yo te envío comentarios, digamos, porque es más bien una iniciativa del estudiante. Sin Ah, calificar, muy solo bien. te digo, mira, podrías ajustar eso. Bueno, hago como comentarios en el documento. ¿Mm? Ah, ok, sí, le agradezco Listo. mucho. Entonces, si tú Muchísimas quieres gracias. aprovechar, digamos, como esa opción, pues adelante. Me lo envías al correo y yo Ah, con mucho gusto reviso. Ujú. muy bien, sí, muchísimas gracias. Bueno, Sería todo por el momento. ok. Bien, entonces ya con el anteproyecto aprobado, vamos a la tercera fase del módulo, que es la segunda de la práctica. Entre el 4 y el 24 de mayo, a más tardar el 24 entregas, entonces ya tú ahí has estructurado bueno, has desarrollado esta segunda parte de la práctica, ¿no? Entonces, un informe de práctica que tenga, bueno, la portada, la introducción, una contextualización de la organización. Si es real, pues eso se pide en la organización. Si es ficticia, pues entonces te la inventas, valga la palabra, entre comillas, por ejemplo, Katia dice que tiene toda una experiencia, entonces de esa experiencia, si te falta información, pues la buscas por internet, le preguntas a alguien que trabaja en una organización similar, etcétera, para contextualizar, es decir, ponerle un nombre a la organización, decir a qué sector productivo pertenece, cuántos trabajadores tiene, cuántos centros de trabajo tiene, cuál es su misión, cuál es su visión. Bueno, unos elementos mínimos que contextualicen de en qué organización es que vas a hacer vas a diseñar este proceso de la función del psicólogo que vas a diseñar en la práctica, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un proceso de selección o de capacitación para una zapatería que para una aerolínea, que para una organización de, qué sé yo, de correos, bueno, de correos digo yo como si fuera hace 50 años, de una institución educativa, bueno, de tantas empresas que hay, una organización de transportes, etcétera. Entonces, por eso hay que contextualizarla. Ahora, después describirás de manera teórica, nuevamente teórica, esa función que has escogido, pero de una manera ya más profunda. O sea, brevemente las describiste todas en el anteproyecto, ahora ya decidí hacer capacitación y capacitación de personal. Ya más a fondo de qué se trata la capacitación, que tiene estas fases, que hay que hacer un diagnóstico, que hay que recoger una información, que hay que generar un informe diagnóstico de necesidades de capacitación y a partir de ahí se diseña el plan y los programas de capacitación, etcétera, etcétera. Ya más detallado.
Entonces, teniendo en cuenta esa parte teórica del inciso 4 que está en pantalla, ahora vas a describir cómo tú aplicarías esos pasos que dice la teoría en esta organización, en el caso de Katia, en esta aerolínea. ¿Mm? Y después de eso, entonces dirás, con esos pasos ahí descritos, ¿qué técnicas utilizarías para describir, bueno, para realizar ese proceso? Entonces, yo puse el ejemplo de la capacitación de personal. Entonces, la capacitación, un primer paso es diagnóstico de capacitación, diagnóstico de necesidades de capacitación. Las técnicas utilizadas allí serán recolección de información a través de observación, a través de entrevistas y a través de cuestionario. Las técnicas para analizar la información será un análisis cualitativo o qué sé yo, lo que utilice para ese diagnóstico. Las técnicas para la implementación de los programas de capacitación, pues será entonces taller, será ejercicios situacionales, etcétera. Sí, o sea, diferentes técnicas que hemos visto a lo largo de este módulo. Luego describes al aplicar ese proceso qué resultados se esperan. ¿Sí? Si voy a hacer una capacitación siguiendo con el ejemplo, entonces yo qué espero no sé, lo que se observó en el diagnóstico en necesidad de capacitación, pues ya pueda haber sido cubierto a través de este proceso de capacitación y los trabajadores o los directores de área, etcétera, se beneficiarán con esto y con esto al haber hecho al haber implementado este proceso. Finalmente describes, o bueno, finalmente no, continuando, describes cómo evaluarías esos resultados. Siguiendo con el ejemplo de la capacitación, entonces, ¿cómo evaluaría esta capacitación que brindamos a los trabajadores, a los colaboradores del área administrativa, por decir algo? Aplicaríamos un cuestionario, haríamos un grupo focal, qué sé yo. Aplicaríamos un formato estandarizado, no lo sé. Conclusiones, o sea, ¿qué puedes tú como practicante concluir de este proceso? Mm, No tanto a nivel teórico, sino como cómo te fue en el sentido de tratar de aplicar esa teoría a la práctica. Muy bien. Por supuesto, las referencias. Y ya ahí nos quedaría como diseñado el proceso que decidiste hacer, cualquiera de los de la función profesional del psicólogo en una organización real o ficticia, ¿no? Entonces ya ahí queda claro por qué real o ficticia. Si es real, pues igual tienes que decir desde el comienzo que tú no vas digamos, siguiendo con el ejemplo de la capacitación, tú no vas a capacitar a nadie, apenas vas a decir cómo lo harías, apenas es el diseño, no la implementación. Eso es muy importante que quede claro empezando por ti como practicante y la organización, si es real. Si es ficticia, pues no tendremos problema, pero si es real, sí, porque eso se genera una expectativa en las personas, ¿sí? En quien da la autorización, etcétera. Es importante que esto quede claro y seguramente algún estudiante podrá decir, pero ¿qué sentido tiene diseñar sin implementar? Desde mi punto de vista, tiene mucho sentido porque es justamente la labor analítica de escritorio que inicialmente debemos hacer en nuestro ejercicio profesional. Yo no puedo irme al campo, allá a la organización, a hacer un proceso de capacitación si yo primero no lo tengo claro en mi cabeza, si yo primero no tengo clara teóricamente cómo es que yo lo debo hacer y cómo conociendo la organización, o sea, en esa contextualización de la organización, yo cómo voy a aplicar esto a esta organización en particular, porque como he mencionado, no es lo mismo hacerlo en una organización que vende zapatos a otra que es transporte aéreo en el caso del ejemplo que nos puso Katia, ¿sí? Entonces, esa labor, y además que yo veo que es lo más difícil que hacemos cuando ya terminamos nuestra formación profesional, entonces vamos a ejercer y uno dice, pero yo todo lo que estudié y ahora
¿yo qué hago con todo eso? Porque no tengo ni idea qué hacer en la vida práctica, ¿no? En la realidad. Entonces, este es un ejercicio pensado como hacia eso. Con toda esta teoría que hemos visto, pues, ¿cómo lo vamos a poner en una realidad que en este caso, aunque sea ficticia la organización, pues nos permite llevar eso como de la teoría? Yo aplico este proceso en una organización que he contextualizado suficientemente. Y ya con eso yo también ahí reviso, retroalimento y con esa retroalimentación, entonces tú organizas el reporte de resultados que es nuestra evaluación sumativa final, la cuarta fase del módulo y la última fase de la práctica. ¿Qué vas a hacer? Vas a comparar el diseño que hiciste, o sea, lo que indica la teoría y lo que tú pusiste sí, en tu práctica, cómo aplicarías ese proceso a esta organización, reconociendo fortalezas y debilidades de tu propuesta, o sea, en qué se podría mejorar. Siempre cuando terminamos cualquier documento en nuestro ejercicio profesional, pues ese documento es perfectible. Siempre, si hoy lo dejamos y lo revisamos dentro de una semana, le vamos a encontrar cosas por mejorar. Si hoy lo dejamos e incluso lo implementamos dentro de un año que los vamos a mirar, seguramente encontraremos oportunidades de mejora. Entonces, un poco también para ir afinando esa posibilidad de evaluar nuestro propio trabajo y de poder ser observadores de lo que hacemos para poder ver también esas fortalezas y debilidades. Y en un video de máximo 8 minutos, entonces vas a presentarte tú como persona, como practicante de psicología, vas a contar de qué se trata ese proceso psicológico escogido en la organización, para seguir con el ejemplo, el que yo he dado de capacitación de personal. Vas a decir en qué, o sea, cómo dar esa contextualización. Entonces, el proceso de capacitación de personal es un proceso en el que se lleva a cabo tal cosa y tal autor lo define de tal manera. Y en esta organización que se trata, que es esto, que tienen tantos trabajadores, que se llama esto, que la misión es esto, implementaría este proceso con los siguientes pasos. Cuentan los pasos y también cuentas las fortalezas y las oportunidades de mejora que tuviste en tu propuesta, ¿no? Eso también puede ser un poco basado en la realimentación que yo dé al trabajo que has hecho, puede ser basado también en que vuelvas a mirar tu propuesta y la contrastes con la teoría, a ver ahí qué puedes ver. Ya para ir finalizando, entonces, el video, ¿qué logros y dificultades tuviste en la práctica a nivel tuyo de estudiante y de practicante? ¿Qué te pareció fácil? ¿Qué te pareció difícil? ¿Qué conseguiste al hacer esta práctica? ¿Qué cambió en ti, en tu formación, en tu rol de estudiante, en tu aprendizaje al hacer esta práctica? Ya con eso cerramos. Recordemos, máximo 8 minutos, lo subes a YouTube y entregas la liga. Eso sería, ya con esto finalizaríamos nuestro módulo. Voy a dejar de compartir y a ver si Katia tienes algún comentario. Muchas gracias. Pues me quedó, creo que hasta el momento todo claro. Ya no sé si en unos días ahí le estaré mandando correo para alguna duda, pero todo muy bien explicado. Muchas gracias. Y pues sí, creo que con lo que hemos revisado hasta el momento sí somos capaces de llevar a cabo ese proyecto. Entonces, a ver qué tal sale. Claro que sí, yo también creo que estamos ya muy listos y muy listas para hacerlo. Nuevamente me pongo a tus órdenes y a las órdenes de cualquier estudiante que requiera en este módulo de mi apoyo, pues esa es mi labor. Entonces voy a cerrar aquí la grabación. Buenas noches, voy a cerrarlo.